Los historiadores de las Escrituras no ocultan las faltas de David, los errores, aún los pecados que David había cometido, aunque lo representan como el hombre según el corazón de Dios. Amén. ¿Cómo puede ser que un hombre que haya errado, que se haya equivocado tanto, que haya pecado, mismo la palabra y Dios diga que es un hombre conforme a su corazón? Sin embargo, esta es una realidad y tal vez en este pasaje vamos a examinar justamente algo que tiene que ver con este aspecto de la vida de David. Se aprecia en su naturaleza humana calidez en su piedad. Era un hombre bastante piadoso. Sus pecados eran propios de la naturaleza ardiente y apasionada, un hombre realmente que tenía esta característica. Sus impulsos guerreros lo llevaron a la crueldad. Amén. Cuando se trató de enfrentar la guerra, fue un hombre realmente que actuó de una manera terrible contra sus enemigos. Sus pasiones amorosas lo llevaron al adulterio y también su violencia al asesinato y su confianza en sí mismo, al acto de orgullo que en este pasaje justamente vamos a analizar en esta tarde. Amén. Creo que es interesante esto porque a veces pensamos que los hombres que son mencionados en la Biblia como grandes hombres de Dios eran personas perfectas, sin pecado, sin faltas, sin fallas. Y en realidad no hay ningún hombre de los que se mencione en la Biblia que en definitiva cubra esa expectativa. Solamente un hombre o alguien que se hizo hombre sí la tuvo, y es Jesucristo, hombre. Amén. Pero de allí en más, todos los hombres, los patriarcas, los profetas, los reyes y cuantos menciona la Biblia, y aún en el Nuevo Testamento los mismos apóstoles del Señor, fueron personas con fallas y con dificultades en su vida. Nosotros estamos acostumbrados, y justamente ahora se está hablando del censo, ¿no? Alguno dirá, pastor, ¿qué querrá decir esto del censo? ¿Qué pasará con esto que pasa? Estamos acostumbrados a un censo periódico y de hecho a estadísticas de toda clase que se hacen permanentemente. Por lo tanto, es difícil para nosotros entender, si no miramos en su contexto en lo que estamos leyendo, cuán grave fue la conducta de David al numerar a la gente o al censar a todo el pueblo de Israel y al pueblo de Judá. ¿No es así? Muchas veces tal vez lo hemos pensado, nos hemos preguntado cuál ha sido el problema grave, porque Dios lo vio esto de una manera muy distinta como nosotros podríamos verlo o como David en principio lo vio. En primera instancia vemos por la narrativa de 2 de Samuel 24:1 que Dios al menos permitió que esto ocurriera. Si nosotros vamos a la segunda carta del libro de Samuel, hay una breve variación en el texto, 24:1, que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Amén? Lo leímos. Cuando nosotros leemos este capítulo paralelo, el de Primera de Crónicas, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Hay una cosa que podemos tomar en cuenta en esto, ¿no? Hay cosas que a veces Dios permite. Es como cuando hablamos de la tentación y la prueba. ¿Quién tienta? ¿Lo sabe? Satanás es el tentador.
La Biblia lo menciona, lo llama por su nombre. Satanás es el tentador. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Quién prueba? ¿Quién es el que nos prueba? Es Dios. Y saben una cosa, que a veces el mismo hecho están relacionados. Desde un punto de vista, Satanás haciendo su acción tentadora para poder, por supuesto, hacernos caer de la gracia de Dios, hacernos fracasar en nuestra vida cristiana, pero desde la perspectiva divina o de la voluntad permisiva de Dios, Dios permite tal situación para que nosotros podamos ser fortalecidos espiritualmente y podamos vivir una vida victoriosa para el Señor. Porque dice que el Señor nos da juntamente con la tentación o la prueba, lo que proviene de Él, la salida para que podamos soportar. De tal manera que aquí podemos usar este principio. Acá Dios quería mostrar algo. Dios quería poner de relieve algo y en relación especialmente con dos personajes. Uno es David y el otro personaje es Israel. Amén. Y acá podemos decir que ya venía el problema con Israel. Israel no estaba portándose bien. Israel no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. La condición del pueblo de Israel nos ayuda a entender un poco por qué Dios estaba poniendo esta situación que a veces resulta difícil comprender. Pero evidentemente Israel no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. En 2 de Samuel 24:1, el texto que leímos recién, dice que Dios estaba disgustado con Israel. Se ve que Dios estaba disgustado con la actitud, con la forma en que se conducía el pueblo de Israel. Y que ese disgusto explicaba la ausencia de la intervención divina en una situación como esta, en el sentido de impedir que se produjera justamente esto que Dios iba a condenar luego. Me refiero al censo. Nuestros actos rara vez están o son tan sencillos o simples como parecen. Muchas veces surgen de hábitos ocultos que durante mucho tiempo, durante largo tiempo, están echando raíces, están creciendo en nuestro corazón y muchas veces son la consecuencia de nuestra propia voluntad. ¿Pasa esto? Sí. ¿Cuántas veces sucede esto y estamos dejando que esto ocurra? O sea que nosotros estamos permitiendo que esta situación realmente ocurra y que Dios no está de acuerdo y que Dios tiene que intervenir y Dios tiene que hacer algo para que esto cambie. Y a veces nos podemos preguntar, ¿cómo actúa Dios o cómo hace Dios para que ese mala inclinación, esas malas decisiones, eso que nos está apartando de la verdad o del camino de la verdad, pueda quedar de manifiesto y Él nos ayude a volver? Y bueno, muchas veces seguramente el Señor tiene que usar métodos que nosotros no comprendemos en principio, pero que agradecemos después. Amén. No podemos decir, cuando leemos en su conjunto el texto bíblico, y especialmente el Antiguo Testamento, que Dios ha tenido que castigar a lo largo de los siglos a su pueblo, inclusive usando naciones paganas en esta acción, para poder realmente hacer tomar conciencia a su pueblo de que se había apartado del único Dios verdadero y se había vuelto los ídolos y que realmente estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios realmente quería. Estamos seguros que somos responsables de las acciones que cometemos. Hay algo que debemos comprender y es que todo ser humano, y especialmente todo cristiano, es responsable delante de Dios. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad. Alguno cree que, bueno, pero si Dios es el Dios de todas las cosas, el soberano de todas las cosas,
la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. De ninguna manera. Dios, debemos saber que no está de acuerdo a veces con nuestra manera de proceder y debemos nosotros estar conscientes de que realmente esas cosas no deben suceder, por lo menos en nuestra vida. El versículo 7 del capítulo 21 dice asimismo, todo esto que estaba ocurriendo, lo del censo, de la orden que dio David para el censo, dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Es decir, trajo mal sobre el pueblo de Israel. Qué importante que nosotros podamos comprender que toda desviación de la voluntad de Dios nos va a traer una consecuencia. ¿Sabía eso usted? Todo yerro, todo pecado, toda falta produce una consecuencia. Pero pastor, mire, si yo me arrepiento, el Señor lo perdona. Pero a veces el hecho de que nosotros recibamos el perdón no significa que no tengamos que pasar una consecuencia o admitir una consecuencia por lo que hemos hecho. Y acá estamos frente justamente a una situación que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Dios no nos dará o no nos tendrá por inocentes si violamos sus leyes. ¿No es así? De ninguna manera. Si dañamos a nuestro prójimo o si nos dañamos a nosotros mismos, porque este es el templo del Espíritu Santo. O sea, evidentemente estamos transgrediendo la ley de Dios. Tampoco podemos absolvernos a nosotros mismos. Veo que hay personas que dicen, bueno, sí, pero esto no, me absuelvo a mí mismo, no tomo en cuenta que esto realmente tenga que ser o que merecer una reprensión o un castigo de parte de Dios. En realidad, esta es una situación bastante complicada, bastante difícil. Debemos tener cuidado porque no pasará mucho tiempo hasta que el pecado endurezca de tal manera nuestros corazones que seamos insensibles a los reproches de nuestra conciencia. ¿No es así? ¿No dice la Biblia? Claro, porque la conciencia, después de reiteradas ocasiones en que actuamos contra la voluntad de Dios, seguramente ya deja de funcionar como ese juez moral interno que Dios ha colocado en nosotros para que podamos realmente darnos cuenta que estamos procediendo mal. Y lo peor de todo es que esto nos puede llevar a perder la capacidad de arrepentirnos delante del Señor y de reconocer que hemos hecho mal. Y esto es el peor o es la peor de las situaciones a la que puede llegar un cristiano. Hay algunos textos, no los vamos a leer ahora, pero que hablan acerca de aquel que peca deliberadamente, es decir, que peca sin ningún remordimiento, sin que la conciencia lo esté acusando, pero dice esa advertencia, el que peca deliberadamente, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia y pisoteando la sangre del pacto. Mire con qué terminología habla el escritor de la carta a los Hebreos con respecto a aquel que ya ha perdido la sensibilidad de hacer lo malo sin que le pese y que en definitiva esto puede llevarlo a una situación donde ya no sienta ni la necesidad de arrepentirse, y todo pecado donde no hay arrepentimiento no tiene perdón. Amén. Por eso es que no tiene salida. Si no nos arrepentimos y si no dejamos que el Espíritu de Dios pueda producir ese arrepentimiento, estamos totalmente perdidos y alejados. También estamos seguros que lo correcto o incorrecto de una acción depende principalmente del motivo que la inspira. ¿O no es así? Claro. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto no solamente en sí misma la acción, sino cuál es el motivo por lo cual yo estoy haciendo esto. El acto de enumerar a las personas no fue en sí mismo un acto incorrecto. El hecho de censar
al pueblo no fue en sí mismo un acto incorrecto. Cuando se realizó el censo para determinar qué se debía al servicio de Jehová o del Estado, fue positivamente bueno y encomiable. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 12 al 14, mire, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. En este caso, Jehová había ordenado justamente este censo, este recuento, y aquí no vemos una acción que esté reñida con la voluntad del Señor. ¿Pero por qué en este caso? Este caso es diferente. Se hizo con un espíritu vanaglorioso. David se jactaría del número creciente de sus súbditos. Tenemos que reconocer que había crecido el pueblo de Israel, había crecido el pueblo de Dios, se habían extendido sus estacas, como decimos, y también sabría en lo que podría confiar, olvidando que su confianza no debía estar en el brazo de los hombres, sino en el brazo del Todopoderoso. Y esto no era una cosa insignificante delante de Dios. David no tenía nada cuando Dios lo eligió, ¿o no es así? No poseía nada. Evidentemente era algo que debía comprender, pero ahora seguramente teniendo la noción de que se había engrandecido su poder y tenía en número gran cantidad de súbditos como de hombres que empuñaran armas y pueblos que estuvieran realmente súbditos bajo su autoridad, esto a él le daba una cierta sensación de seguridad y evidentemente Dios no quería que él se amparara en la seguridad de los hombres ni en el brazo de los hombres, como dice la Biblia, sino en el brazo poderoso de Dios. Qué importante esto. Aquí vemos la motivación. Cuando Dios ve el corazón de David y se da cuenta que este censo que se le ocurrió a él, porque no es que Dios le mandó que lo hiciera. Amén. Si podemos ir al punto de la tentación y el punto de la prueba, él podría haber salido victorioso de esto. Haber resistido la tentación del diablo y haber aprobado la prueba del Señor, y esto hubiera sido una bendición. No era necesario que él hiciera tal cosa. Y realmente notamos que esto es una verdad y una realidad. Las acciones más justas a la vista del hombre pueden ser huecas o corruptas a la vista de aquel que mira el corazón. Amén. No todas las acciones que cometemos, aunque no sean malas en sí mismas, sino llevan una motivación correcta. Y en el caso de quienes servimos al Señor, si no están realmente dadas por Dios, las tenemos que dejar de lado. Las cosas exteriores o lo que nos puede parecer, en realidad solamente es algo subjetivo y que tiene que ver con nuestra mirada humana. Allí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, un texto que seguramente ustedes lo conocen muy bien, cuando Samuel va a reconocer a los hijos de Isaí para poder nombrar o ungir a uno de ellos como rey, dice que Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. Amén. Él podía ver cada uno de los hijos de Isaí que salía, se presentaba
eran muchachos fuertes, se veían con energía, grandes. A David le parecía que era este. Y sin embargo Dios elige al menos indicado, al muchacho más joven, al que no tenía ni siquiera la apariencia que tenían los otros, como para que pudiese ser rey de Israel. Sin embargo, allí hay una gran lección que debemos comprender. Las acciones más sencillas y pequeñas pueden ser grandes y nobles en la estimación de aquel que ve la verdadera motivación del corazón. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente tener esto claro en nuestra vida. No es lo que me gusta. Amén. Tal vez a David le entusiasmó muchísimo la idea de hacer ese censo y ya estaba latiendo el orgullo en su corazón cuando ordenó a Joab que fuera e hiciera el recuento y todo esto, pero inmediatamente después de que él hizo esto, sintió que se había equivocado. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente después? Inmediatamente después, David reconoce que tuvo un gran error. Cuando leemos en el 21, versículo 8, Primera de Crónicas 21:8, dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, de él, porque he hecho muy locamente. Mire usted, como un loco. Actué como un loco, como alguien que no tiene sentido, como alguien que perdió la cordura. Qué importante esto ahora. Qué importante. David pecó gravemente y se arrepintió con una gran amargura en su corazón. Confesó el pecado. La forma en que David reconoce su pecado puede considerarse como un modelo de la confesión sincera en la presencia de Dios. No es que tenemos que venir a Dios y recitarle nuestros pecados, porque se los podemos recitar, pero si no hay convicción de pecado, si no estamos haciéndolos reconociendo que hemos hecho algo mal delante de Dios, esto no nos sirve de nada. Cuando hablamos en la Biblia de confesión o de confesar nuestros pecados, habla de arrepentimiento, habla de confesar con contrición esas acciones o esos pecados que hemos nosotros realmente hecho. Cuando leemos en el Salmo 51, ustedes lo conocen, versículo 1, David dijo a Dios, después de haber pecado en otra circunstancia: contra ti he pecado. Fíjese, él había hecho algo malo, él había hecho algo que no debía hacer, y entonces allí viene el arrepentimiento, la contrición. Y ese capítulo 51 del libro de los Salmos no es otra cosa que una oración de un penitente, de alguien que necesita perdón, que necesita recibir de Dios el perdón por su acción o su mala acción, sabiendo que eso lo va a llevar realmente a perder o a caer de la gracia de Dios. A tal punto que en ese salmo David pide que Dios le devuelva el gozo de la salvación. Es decir, había perdido el gozo de la salvación en su corazón. Esto fue también una toma de culpa sobre sí mismo. Reconoció su culpa personal. He pecado. Amén. No trató de echarle la culpa a nadie por esto, porque a veces una de las costumbres que el ser humano tiene es de echarle la culpa a los demás. He cometido algo, no, pero mire, a mí me pasa esto porque fulano, y esto es algo que viene de historia, ¿eh? Esto es una enfermedad genética. ¿De dónde viene? ¿Quiénes hicieron esto primero que nadie? Adán y Eva.
Exactamente. Adán y Eva. Cuando fueron descubiertos delante del Señor y Dios le pide cuenta a Adán, le dijo, la mujer que tú me diste. Si miran un poco la expresión, se van a dar cuenta que casi le está echando la culpa a Dios. La mujer que me la diste vos, pero no me la hubieras dado, no estaría ahora en este problema. Y cuando la mujer tuvo que responder, dijo, la serpiente. Ninguno aceptó, de los dos, aceptó realmente la culpa en forma personal, como lo hizo David. Por eso es un ejemplo para nosotros poder imitar esto cuando hacemos algo que no está bien. No mire para los costados a ver a quién le puede echar la culpa, sino que realmente podamos comprender que tenemos que reconocer que la culpa es propia y que necesitamos humillarnos en la presencia de Dios. La tercera cosa, David tenía un sentido justo de la atrocidad de su pecado. ¿Sabe que el pecado es siempre pecado? Y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay pecado liviano. A mí cuando estuve en una religión diferente a la evangélica, antes de convertirme al evangelio, me habían enseñado que había diferentes clases de pecado, ¿no? Del pecado venial, era un pecado liviano, hasta el sacrilegio, que era el pecado más grave que se podía cometer. Cuando llegué al evangelio me di cuenta que el pecado es pecado. Amén, que el pecado es pecado y que todo pecado nos conduce indefectiblemente a la muerte y a la perdición. Bien dice la Escritura del apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira qué punto es complejo el pecado que nos deja fuera realmente de la gloria de Dios. Creo que esto es muy importante para que nosotros podamos comprenderlo. David tomó conciencia real de que él se había equivocado. Añadió a ese reconocimiento, a esa confesión, una súplica. Dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Qué lindo esto. Señor, yo esto no lo quiero. Hay algo que está en mí. Esto no viene de ningún otro lado. Y yo no quiero tener esto. Te ruego, dice el versículo, que quites, el versículo 8, que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Qué importante esto para que nosotros podamos realmente tomar esto como algo que nos puede ayudar a nosotros a acercarnos al Señor cuando estemos pasando por una situación semejante. No, pero pastor, nosotros a lo mejor nunca vamos a estar, no me refiero a un censo, pero me refiero a cualquier otra situación que constituya pecado y que vaya a exigir seguramente de nosotros la actitud correcta para que podamos ser bendecidos y ser perdonados. Si en algo podemos decir que a pesar de ser un hombre con sus fallas y sus faltas, era conforme al corazón de Dios, en lo que respecta a David, era que tenía esa facilidad de poder arrepentirse, casi, diríamos así, inmediatamente. Hay personas que arrastran su pecado y como bien dice el Salmo 32, ¿leyó alguna vez el Salmo 32? La dicha, el perdón, ¿no? Cuando callé, cuando oculté mi pecado, amén, se envejecieron mis cuerpos, se envejecieron mis huesos. Amén. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero cuando confesé mis pecados, cuando pude abrir mi corazón y pude confesar mi pecado, tú me libraste. Y después un poquito más adelante dice, con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo, ¿no? Que nosotros podamos comprender esta verdad para que podamos realmente tomar esto como ejemplo. En el versículo 13 habla de algo que es muy interesante en el relato bíblico. Cuando Dios de todas maneras le dice que va a haber un castigo,
le da a escoger a David qué castigo quiere. No cualquiera nos da a escoger qué castigo, ¿no? Pero Dios, aún en eso, tenía un propósito de probar a David. Y le dice a David, en el versículo 11, dice, y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y en el versículo 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Qué importante, ¿no? Él no quería realmente estar en la mano de los enemigos, en la mano de los hombres. Él prefería caer en las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? Dice, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Yo siempre digo, Dios perdona, el hombre no. ¿O no es así? Usted se equivoca, hace algo que no está bien y queda marcado para el resto de su vida y va a ser a lo mejor señalado y a veces eso nos hace pensar que a lo mejor Dios también actúa de esa misma forma con nosotros y ya no tenemos oportunidad de rehacernos, ¿no? Pero David sabía que Dios no era así. David había tomado conciencia de que Dios era un Dios perdonador y que verdaderamente él prefería caer en las manos de Dios, aunque era para castigo, y no caer en la mano de los hombres. Miserable aquel que cae en la mano de los hombres. Qué terrible esto. Esta expresión nos indica que realmente Dios estaba dispuesto a castigarlo. La mano del Señor en la Escritura a veces se presenta o significa o es mencionada en la palabra de Dios para proteger, para defender, para preservar, ¿no? La mano poderosa de Dios, la diestra del Altísimo. Aquí indica castigo, la mano de Dios. Creo que David estaba sometiéndose sumisamente al castigo de Dios. Estaba dispuesto a recibir el castigo que Dios tenía preparado porque él sabía que era un Dios de misericordia y de poder. Qué lindo esto. ¿Dios castiga? Ay, ay, ay. ¿Qué le parece a usted? ¿Dios castiga o no castiga? Sí, Señor, Dios castiga. Dios castiga. Hay algunos por ahí que dicen, no, Dios no castiga, Dios es bueno. Dios es muy bueno, no bueno. Y no hay nadie con la bondad de Dios. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios nos ama. Y Dios, como es un Dios justo, es necesario que pueda hacer justicia sobre esas cosas. Pero qué diferente es que nosotros podamos recibir la disciplina, la corrección o el castigo del Señor, que nunca es para destrucción, sino que siempre será para bendición de nuestra vida. No va a ser fácil. No va a ser fácil, porque tendremos que aceptar la reprensión del Señor. Hay un pasaje, no lo vamos a leer porque vamos a estirarnos mucho, hay un pasaje en la palabra de Dios que habla acerca de esto, que como hijos somos castigados por el Señor. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Ya no sería hijo, sino bastardo, dice la palabra, ¿no? Entonces, Él se muestra como un Padre que nos
corrige, que nos castiga, que nos disciplina para bendición. Por supuesto, termina ese pasaje diciendo, al parecer, ningún castigo, ninguna corrección, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué le parece? Este texto no lo tenía David. Lo tenemos nosotros porque está en el Nuevo Testamento y nos ayuda aún más a comprender la bendición. Él había reconocido la maldad, había reconocido la locura que lo había llevado a cometer semejante cosa y ahora sabía que tenía que aceptar el castigo, la disciplina, la corrección del Señor y prefería, pero por sobre todas las cosas, caer en las manos de Dios y no caer en las manos de los hombres. Qué importante es eso, ¿no? Esto nos muestra de que esto nos debe preparar para aceptar la corrección de Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos que no aceptan la corrección de Dios? Se creen que, bueno, como dijimos antes, bueno, si me arrepentí, listo, ya está, Dios, listo, en un abrir y cerrar de ojos ya está, todo está. No, hay veces que Dios nos tiene que corregir, nos tiene que imponer una disciplina, un castigo, para que nosotros podamos aprender, para que podamos realmente saber de qué manera debamos conducirnos. El Señor muchas veces castiga inclusive cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él con arrepentimiento. Algunas personas pueden preguntarse ¿por qué? Si el pecador es penitente, se arrepiente y el pecado es perdonado, debe haber alguna necesidad de castigo. Pero evidentemente Dios sabe que la necesidad de esa reprensión, de esa disciplina o de ese castigo es para que nosotros aprendamos a no caer otra vez en la misma situación. ¿O no es así? ¿Por qué se habla, o la Biblia habla tanto de la disciplina aún con los hijos? Habla de la disciplina porque es lo que nos ayuda a que ellos aprendan a no ser reincidentes en el mal, en hacer cualquier cosa y hacerlo reiteradamente sin ninguna cosa, porque evidentemente Dios va a pedir cuenta. Y esto es personal, no es para que nadie señale a nadie ni levante el dedo para nada. Esto es algo personal, que lo tenemos que tomar en forma personal para que podamos comprender los tratos de Dios para con nosotros, que somos sus criaturas. ¿Usted cree que Dios lo ama? Y si usted cree que Dios lo ama, ¿usted cree que es un hijo de Dios? Amén. Dice que somos hijos ahora, dice el apóstol Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero ese derecho tiene un precio que es el hecho de poder realmente vivir en la voluntad del Señor. Y para esto Dios tratará personalmente con cada uno de nosotros para que podamos realmente ser bendecidos y para que podamos realmente salir de la situación en la cual nos encontramos. Creo que esto nos lleva a ser más reflexivos, ¿no? A saber que cuando hacemos algo que no está en la bondad de Dios, en el designio de Dios, en el permiso de Dios, vamos a tener consecuencias que realmente van a complicar nuestra vida. Y esto es algo que debemos comprender y debemos aplicarlo para que podamos vivir en comunión con el Señor. ¿A usted le gusta vivir en comunión con el Señor? Es una bendición, ¿no? Poder vivir en condición. ¿Hay razones para aceptar el castigo divino? Una alternativa de castigo no es la oferta habitual de Dios a los pecadores arrepentidos. Pero en realidad, Dios es sabio en lo que hace. Dios sabe por qué hace lo que hace. ¿O no es así? ¿Sí? Claro que sí. Dios es sabio en su acción, en su conducta hacia nosotros. Y debemos saber que entonces estamos bajo la gracia de Dios y seguramente, así como se manifestará el castigo o la reprensión o la disciplina, también se va a manifestar
la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Dios es el todo misericordioso. No hay nadie más misericordioso que el Señor. Entonces, es confiable caer en las manos del Señor, aún en esta circunstancia. ¿Qué le parece? Hay personas que hacen algo malo y se apartan del Señor. Y es lo peor que pueden hacer. Más vale que se arrepienta, que vaya contrito y humillado a la presencia del Señor y se humille y acepte que tal vez Dios tiene que hacer algún ajuste en su vida y que esto en definitiva va a mostrar que Dios lo ama y que quiere corregirlo y que quiere cambiarlo y que quiere transformarlo para que usted sea realmente un testigo de su poder y de su gloria y pueda ser un testimonio también de su gran misericordia. Creo que esto es algo que nosotros debemos poner por obra en nuestra propia vida y debemos hacerlo para poder disfrutar, por supuesto, la bendición del Señor. Hay un punto que es en el versículo 15, que lo vamos a leer. Dice, y envió Jehová, es decir, ejecutando el castigo que había elegido David de parte de la mano de Dios, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Versículo 15. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Aquí empezamos a ver lo que estábamos diciendo antes. Lo que estábamos diciendo antes. Ahora, aquí algunos ven una contradicción. Los que acostumbran a ver contradicciones en la palabra del Señor, ¿no? La verdad es que quienes encuentran contradicción en la palabra no creen realmente en la personalidad de Dios. Que Dios es un Dios vivo, consciente, con atributos, con principios morales, que inclusive habla, como lo hizo en este texto, y también se arrepiente. Ahora, no es que se arrepiente porque en el sentido común del arrepentimiento, porque hizo algo mal. Porque cuando hablamos de arrepentimiento generalmente pensamos en haber hecho algo malo. ¿No es así? ¿Sí o no? Cuando usted habla de arrepentimiento, decimos, tengo que arrepentirme del pecado, tengo que arrepentirme de algo malo. Este no es el caso, y mucho menos cuando hablamos de que Dios se arrepiente. Porque la Biblia dice textualmente que Dios se arrepintió, como dijo también en un momento y al principio, cuando vio la humanidad entregada al pecado, allí en el libro de Génesis, que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, ¿no? Ahora, fíjense, esta es la aplicación habitual de la palabra, el hecho de que uno tiene que arrepentirse porque hace algo malo, y esto nos pasa a nosotros, los seres humanos. Pero obviamente, esta interpretación no tiene lugar acá. La pena infligida a David fue justa y merecida, ¿o no es así? ¿Se merecía él la corrección, el castigo? Sí. ¿El pueblo que había estado y había actuado mal? Sí. Pero el Señor, en medio de esa situación, sin que nadie le dijera absolutamente nada, dice que Él frena la mano del ángel que estaba ejecutando la pena del castigo y lo detiene. Qué importante esto para nosotros. Esto es caer en las manos de Dios. Esto es ver cómo, en cierta manera, la misericordia triunfa sobre el juicio. Como dice allí en la carta del apóstol Santiago.
o como cuando oró Habacuc en esa hermosa oración: Señor, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Qué hermoso. Y aquí vemos que Dios realmente detuvo. Es el arrepentimiento de la pena, es decir, del castigo que había decretado sobre David y sobre todo Israel y Judá. Qué importante esto. El arrepentimiento surgió ante la percepción de que la disciplina había respondido a su propósito al despertar el reconocimiento del pecado. Y ahí está. Ahí está. Ya no era tan necesario que se cumpliese todo lo que el ángel iba a hacer como castigo, como disciplina, sino que Dios había visto que ya había un resultado muy positivo. Porque dice la palabra que David se había arrepentido y se había humillado. Él y los ancianos se postraron. En el versículo 16 dice que alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda, es decir, desenvainada, en su mano, extendida ya contra Jerusalén, ya venía. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Fíjese, momento clave para que realmente pudiera Dios tomar una decisión. El versículo 17 dice que David dijo a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Mire usted, mire lo que estaba haciendo. Tenemos otras intercesiones. Cuando Moisés interviene, que Dios ya estaba cansado de Israel allí en el desierto y dijo: bueno, a estos los voy a destruir. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, destrúyame a mí. Alguien que de alguna manera viene a ser una especie de tipo de Cristo, ¿no? Que en vez de caer el castigo sobre todo el pueblo y la gran mortandad sobre todo el pueblo, a lo mejor preferían morir ellos en lugar del pueblo. Por supuesto, ni Moisés en ese caso, ni David en este caso, iban a morir. Sí, Cristo murió por todos. Sí, Cristo murió por nosotros, por los pecados que no eran de Él, sino por los pecados que eran de toda la humanidad. Qué importante esto. La actitud de David realmente fue algo que debemos mirar con atención e imitar, ¿no? Una disposición para realmente asumir que él era el que había pecado. Si bien el pueblo de Dios no estaba andando bien, pero esto del censo, él se hacía responsable. Él sabía que él era el responsable de tal decisión, quien había dado la orden. Él se humilló. Y ese humillarse en la presencia del Señor, de alguna manera hizo que Dios pudiera ver esto con agrado. Qué importante para nosotros poder tener esto en cuenta. El hijo pródigo había pecado, ¿sí? Había pecado. Cuando se dio cuenta que había hecho todo mal en su vida y que en definitiva lo que estaba ocurriendo en su vida era el fruto de todo lo malo que había hecho, decide volver a su casa, decide, recordando las bendiciones de su casa, el amor de su padre,
y dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe una cosa? Todo pecado, en primera instancia, es pecado contra Dios. Aunque en ese pecado a lo mejor estemos involucrando a quienes estén siendo perjudicados, como en este caso, el pueblo de Israel era perjudicado directo de este pecado de David y de esta actitud alocada de David en ordenar el censo. Sin embargo, él asumió su propio pecado. Dios nunca rechaza un espíritu contrito y humillado, porque dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué le parece? ¿Es cierto? ¿Será cierto esto? Amén. ¿Será cierto? Es cierto. Otro, y creo que uno de los puntos finales de este pasaje que quiero resaltar, hay mucho para hablar, pero estoy salteando para ver puntos esenciales en la experiencia de David. Es el versículo 24. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, ahora vamos a explicar quién es Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ahí está. Dios había ordenado entonces, después de haber establecido el cese de la mortandad y la culminación del castigo, que David subiera al monte y que allí hiciera un altar a Jehová y allí sacrificara un holocausto de adoración. Mire, esto es importante. Dios le ordena que realmente David haga esto. Cuando David se dirige al lugar, esta propiedad era de un tal Ornán Jebuseo, que cuando ve aparecer a David, tenemos que decir que David era temido por todos. Como dijimos antes, era un hombre cálido, pero era cruel. Amén. Así que cuando él venía, había que humillarse y ver cuál era el propósito con el cual venía. Pero fíjese que cuando se acerca David a la era de este Ornán Jebuseo, dice, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Entonces David le responde, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Entonces Ornán, el dueño de toda esa era, de toda esa propiedad, ofrece cederle la era a David, todo. Si leemos el texto vamos a ver que le da todo, le da no solamente el pedazo de tierra, sino que le da todo, todos los bienes que hay en la tierra, incluyendo los animales, incluyendo todo. Y le ofrece obsequiarle todo, pero David niega aceptarlo en esos términos y se acuerda que la comprará por su justo precio, que en ese momento era de 600 siclos de oro. Así que él adquiere la tierra sobre la cual construye el altar que Dios le mandó a hacer. Acá sí, Dios le mandó a hacer un altar. Acá no es que él viene ahora y bueno, como sea, él levanta un altar. No, acá Dios le ordenó que él construyera un altar en ese lugar, así que adquiere esa tierra. Y acá hay algo interesante que me llamó mucho la atención a mí. Es interesante observar que en ese sitio en que David erigió el altar, en ese mismo lugar se iba luego, años más tarde, y ya no por mano de David, sino de su hijo Salomón, a erigir el templo de Jerusalén. Amén. No hay casualidades, Era el lugar que Dios había escogido.
Lo que David hizo y dijo transmite un principio de validez universal, que Dios no aceptará un ofrecimiento o sacrificio que no le cueste nada al oferente. Esta respuesta de David a lo que le dijo Ornán, el jebuseo, es tan importante para nosotros. Dios no quiere que le demos lo que nos sobra. Porque en definitiva Dios no necesita que nosotros le demos nada. Porque en definitiva, si nosotros tenemos un corazón abierto y generoso, no hacemos otra cosa que dar de lo que Él nos dio. Porque dice la palabra que de todo lo que, de lo recibido de tu mano, dice, te damos, te ofrecemos. David sabía que esto tenía que comprarlo y tenía que realmente, no podía ser un sacrificio que viniera de arriba. Bueno, me voy a aprovechar de esta situación, que bien, que me regala todo esto, hacemos el altar. No, David sabía que tenía que pagar un precio. Y a nosotros también nos pasa esto. A nosotros también nos debe pasar esto. Que no ofrezcamos sacrificios a Dios sin que nada nos cueste. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, va a haber que pagar un costo. Cuando hablamos del discipulado, generalmente se habla del costo del discipulado. ¿No es así? Tiene un costo el seguir al Señor, tiene un costo. Y ese costo es lo que el Señor realmente requiere. No es porque el Señor necesite que yo le dé algo de lo mío, porque en definitiva no es nada mío. Porque todo lo que tengo me lo dio el Señor y le pertenece a Él. Y que el día que yo me vaya no me puedo llevar nada. ¿O no es así? Todo le pertenece al Señor, todo es del Señor. Lo que Dios quiere es que podamos ser generosos de corazón y poder realmente ofrecerle un verdadero sacrificio al Señor que pueda realmente ser de un corazón abierto, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Estas historias que tenemos en la Biblia, como esta de David, tiene muchas enseñanzas. Y creo que esta que vemos en esta tarde, hay algunas aristas importantes que competen a nuestra vida espiritual, a nuestra experiencia como cristianos, a lo que nos pasa como creyentes. Y podemos tomar el ejemplo para que nosotros podamos actuar o no hacer o hacer lo que realmente nos deja como enseñanza este pasaje bíblico. ¿Estaremos dispuestos a aplicarlo a nuestra vida? Dice que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra. El Señor siempre nos habla, nos enseña, nos advierte, y todo esto para que nosotros sepamos cómo actuar y para que de esa manera, cualquiera sea la circunstancia de nuestra vida, siempre podamos salir bendecidos por la gracia y por el poder del Señor. Puede que nos equivoquemos, puede que fallemos en algo y que tengamos que pagar alguna consecuencia, pero humíllese en la presencia de Dios, acepte la disciplina o el castigo del Señor, porque juntamente con ello va la misericordia de Dios. Y después el Señor dice que si nos humillamos debajo o bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Que el Señor nos ayude, que en esta tarde podamos abrir nuestros corazones. Estamos en la presencia de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y que no podemos engañarlo, ni podemos falsear lo que pensamos, ni porque Él ve hasta lo profundo de nuestro ser, hasta lo más íntimo, el pensamiento más profundo de nuestra mente y el sentimiento más hondo de nuestro corazón está totalmente abierto y desnudo en la presencia del Señor. Dice, ante aquel que tenemos que dar cuenta.